Dicen que el conocimiento es poder, pero en el mundo del crimen, el silencio es el arma más letal de todas. Cuando Victor Callen, el mafioso más temido de la ciudad, entró en un exclusivo restaurante de lujo, pensó que era intocable. Miró a la camarera, una mujer que consideraba inferior a él, y se burló de ella en alemán, convencido de que su uniforme barato significaba que era inculta. Esperaba que ella se acobardara. Esperaba que le sirviera en silencio, pero no sabía quién era ella en realidad. ¿Qué pasa cuando la presa habla el idioma del depredador? Estás a punto de descubrirlo, y el secreto que ella revela lo cambia todo. El Obsidian Lounge era el tipo de lugar donde el aire acondicionado olía a perfume caro, y la iluminación era lo suficientemente tenue como para ocultar los pecados, pero lo suficientemente brillante como para captar el brillo de los diamantes. Para Isa Corwin, era solo otro turno de un martes que parecía un lunes. Le dolían los pies por los tacones de 5 centímetros obligatorios y su delantal, aunque almidonado e impoluto, le parecía un grillete. Isa no debería estar allí. Hace 3 años, estaba terminando la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad de Zúrich. Ahora, rellenaba vasos de agua para hombres que le daban propinas en forma de insultos en lugar de dinero. Mantenía la cabeza gacha, con su cabello oscuro recogido en un severo moño que acentuaba la nitidez de sus pómulos que había aprendido a ocultar detrás de los menús y las cartas de vinos. La mesa 4, el jefe de sala, un hombre nervioso llamado Arthur, le susurró al pasar junto a ella. Los VIP, no los mires a los ojos y, por el amor de Dios, Isa, sé más rápida que la última vez. Isa asintió con la cabeza, agarrando la bandeja de vasos de cristal. Sabía quién estaba en la mesa 4 incluso antes de doblar la esquina. La energía de la sala había cambiado, gravitando hacia el rincón semiprivado junto a las ventanas del suelo al techo, con vistas al skyline de Manhattan. Victor Callen estaba sentado a la cabecera de la mesa, flanqueado por 3 hombres que parecían menos comensales y más guardias de seguridad disfrazados de Armani. Victor era innegablemente llamativo, con su mandíbula afilada, sus ojos azul hielo que parecían diseccionar todo lo que tocaban y una postura que gritaba dominio. No solo ocupaba el espacio, era el dueño del mismo, era el jefe del sindicato Callen, un imperio logístico que movía de todo, desde coches de lujo hasta cosas que no figuraban en ningún manifiesto. Isa se acercó a la mesa, dejando que su entrenamiento tomara el control. Colocó los vasos de agua con el silencio de un fantasma. ¿Con gas o sin gas?, preguntó con voz monótona y entrenada. Victor no levantó la vista de su teléfono. Estaba desplazándose por algo con el ceño fruncido. Sin gas, murmuró, haciendo un gesto con la mano como si espantara una mosca. Uno de sus socios, un hombre corpulento con una cicatriz que le atravesaba la ceja llamado Estefan, la miró con recelo. Traiga la carta de vinos, la cara. Por supuesto, señor. Eisler se dio la vuelta para marcharse, pero se demoró una fracción de segundo demasiado, y sus ojos se posaron en la pantalla del teléfono de Victor. Era un plano. Apartó la mirada al instante, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Reconoció ese diseño. Era la terminal de contenedores restringida del puerto de Hamburgo. Mientras se alejaba, los sonidos del restaurante, el tintineo de los cubiertos, el suave murmullo del jazz parecían desvanecerse, sustituidos por el torrente de sangre en sus oídos. Había pasado 3 años huyendo del mundo que gobernaba Victor Callen, solo para acabar sirviéndole agua. Cuando regresó con el sumiller, Victor estaba enfrascado en una acalorada y susurrante conversación con Stefan. Se detuvieron en cuanto ella llegó. Victor finalmente la miró. La miró de verdad por primera vez. Su mirada no era de aprecio, era calculadora. Miró sus manos gastadas, el ligero desgaste del cuello de su camisa, las sombras de cansancio bajo sus ojos. Se volvió hacia Stefan y cambió de idioma sin esfuerzo, pasando a un alemán áspero y gutural. Victor dijo, con voz impregnada de aburrimiento aristocrático: «Cara bonita, pero vacía. Probablemente sea tonta como una piedra. Las mujeres así siempre acaban igual, de rodillas o en la calle». Stefan se rió entre dientes y dio un sorbo a su agua. «Verschwendung», respondió. «Un desperdicio». Victor sonrió, sin saber que la camarera vacía que le servía el Pinot Noir había crecido hablando alemán en los internados de Ginebra. Continuó en alemán,
bajando el tono hasta convertirlo en un susurro conspirativo. Asegúrate de que el envío pase la aduana esta noche. Si la familia Meir intenta interceptar los contenedores en el muelle 4, quémalos. No me importan las consecuencias. Solo hazlo. La mano de Isla no tembló, no jadeó. Sirvió el vino con la precisión de un cirujano, llenando la copa hasta el nivel perfecto. Pero por dentro, una fría furia se extendía por sus venas. No era solo el insulto. Los hombres como Victor siempre subestimaban a las mujeres como ella. Era el nombre, la familia Meir. No eran solo rivales. Los Meir eran la razón por la que era huérfana. Eran la razón por la que era Isler Corwin, camarera, en lugar de Isabella von Amsberg e Reis, de una dinastía naviera que había sido sistemáticamente desmantelada y destruida. Victor Callen no era solo un cliente grosero, era socio de las personas que mataron a su padre. Isla colocó la botella sobre la mesa. La condensación le producía una sensación de frío en los dedos. Tenía dos opciones: marcharse y mantener su tapadera, o encender la mecha que reduciría a cenizas toda esta farsa. Miró a Victor. Él la ignoraba de nuevo, esperando que desapareciera. Él la carraspeó. El sonido fue suave, pero en el repentino silencio de la mesa 4 sonó como un disparo. Victor se detuvo a mitad de trago y bajó lentamente su copa. Levantó la vista molesto. ¿Hay algún problema?, preguntó en inglés, con un tono que acortaba las vocales. Isler se enderezó. Por primera vez en toda la noche, dejó de encorvarse. Echó los hombros hacia atrás y levantó la barbilla. La transformación fue sutil, pero aterradora. La camarera cansada desapareció, sustituida por alguien que se comportaba con el porte regio de una reina en el exilio. Miró a Victor directamente a los ojos. El azul de sus iris chocaba con el marrón ardiente de los de ella. Inteligencia menor. Isla dijo que su alemán era impecable. No el alemán de una turista, sino el alemán nítido y culto de la élite. Traducción: tus modales son tan malos como tu estimación de mi inteligencia. El silencio que se apoderó de la mesa fue absoluto. Stefan se atragantó con el agua. Victor no se movió. Congeló su mano, apretando el tallo de su copa de vino hasta que sus nudillos se pusieron blancos. El ruido ambiental del restaurante pareció desaparecer, dejando solo la tensión eléctrica entre ellos. Isa no había terminado. Se acercó, invadiendo su espacio personal lo suficiente como para resultar amenazante. "You Brigands", continuó, bajando la voz hasta convertirla en un susurro sedoso que solo los hombres de la mesa podían oír. Para traducir: y por cierto, si atacas a la familia Meir en el muelle 4 caerás en una trampa. Los Meir utilizan el muelle 4 como cebo. El verdadero envío pasa por Rotterdam, pero lo sabrías si no estuvieras tan ocupado insultando al personal. Victor palideció y luego se sonrojó con un peligroso tono carmesí. Se levantó bruscamente, haciendo que la silla rozara ruidosamente el suelo. El ruido llamó la atención de las mesas cercanas, pero a Victor no le importó. Se cernió sobre ella irradiando amenaza. "¿Quién eres?", exigió, con su inglés volviendo a ser grave y peligroso. "¿Quién te ha enviado?". Isla no se inmutó. "Nadie me envía nada, Callen. Yo me envío a mí misma". Se dio la vuelta para marcharse, pero Victor le agarró la muñeca con fuerza. Su agarre era férreo. El calor de su piel contra la de ella le provocó una sacudida que no esperaba. Miedo mezclado con adrenalina. "Suéltame", dijo ella con calma, mirando su mano y luego su rostro. "A menos que quieras una escena que termine con la policía registrando tus bolsillos en busca de esa arma de fuego sin registrar que guardas en el bolsillo izquierdo de tu chaqueta". Los ojos de Victor se abrieron ligeramente. La soltó como si se hubiera quemado. La miró fijamente, tratando de resolver el enigma que ella representaba. Una camarera que hablaba alemán estándar conocía las complejidades de las rutas marítimas europeas y podía detectar un arma oculta de un solo vistazo. Aquella no era una camarera. "¿Te das cuenta?", dijo Victor, con un hilo de voz, "de que acabas de firmar tu sentencia de muerte? No puedes alejarte sin conocer mis negocios". Ella le dedicó una sonrisa fría y vacía. "Morí hace 3 años, Victor. No se puede matar a un fantasma". Se alejó con la cabeza bien alta, dejando al hombre más poderoso de la ciudad mirándola con atónito silencio. De vuelta en la cocina, Isler perdió la compostura. Sus manos temblaban violentamente mientras se agarraba a la encimera de acero inoxidable. Lo había hecho. Acababa de exponerse ante el sindicato Callen. Fue imprudente.
Fue estúpido. Isa Arthur, la gerente, se acercó furiosa. ¿Qué has hecho? El señor Callen parece haber visto un fantasma. Exige hablar con el propietario. Renuncio, dijo Isa, desatándose el delantal y tirándolo sobre la encimera. Envíenme mi cheque por correo. Cogió su abrigo y salió corriendo por la puerta trasera hacia la fresca noche neoyorquina. Necesitaba mudarse. Necesitaba desaparecer. Conocía a Victor Callen. Él no dejaría pasar esto. Era un cazador y ella acababa de manchar de sangre el rastro. Pero mientras corría por el callejón, evitando las farolas, no se percató del todoterreno negro parado en la esquina. No vio a Stefan salir de él, con el teléfono pegado a la oreja. «Jefe», dijo Stefan por teléfono, observando la figura de Isa que se alejaba. «Está huyendo. ¿La cogemos?» Al otro lado de la línea, Victor observaba el lugar vacío donde Esther había estado momentos antes. Cogió la copa de vino que ella había servido y la giró bajo la luz. «No», dijo Victor, con una oscura obsesión arraigándose en su mente. «No la cojáis. Seguidla. No quiero que le hagan daño. Quiero saber quién la entrenó». «¿Y Stefan?» «Sí, jefe. Averigua por qué sabe lo de Rotterdam. Si tiene razón, nos acaba de ahorrar $50 millones. Si miente, yo mismo la mataré». El apartamento de I en Atoria era un santuario de la mediocridad. Estaba en un cuarto piso sin ascensor, con papel pintado beige descascarillado y un radiador que chirriaba como un motor moribundo. Pero debajo del suelo del armario del dormitorio, escondido bajo una tabla suelta que ella había levantado hacía 3 años, yacían los restos de Isabella von Amsberg. Cayó de rodillas, con la respiración entrecortada, y apartó las pilas de uniformes baratos de camarera. Sus dedos encontraron la ranura en la madera y levantó la tabla. Dentro había una bolsa de lona impermeable y una pequeña caja de metal. Primero abrió la caja. Dentro había un pasaporte suizo con un nombre diferente. Un fajo de billetes envuelto en gomas elásticas y una sola fotografía. La foto mostraba a un hombre de aspecto severo y cabello plateado de pie en la cubierta de un yate, con la mano apoyada protectora sobre el hombro de una adolescente sonriente. Heinrich von Amsberg, el magnate naviero de Zúrich, y su hija. «Lo siento, papá», susurró, trazando su rostro con el pulgar. «Me le equivoqué. Dejé que la ira tomara el control. No debería haber hablado con Victor Callen. Conocía las reglas del mundo clandestino mejor que nadie. El silencio es supervivencia». Pero verlo a él, al hombre cuyo sindicato supuestamente había orquestado la adquisición hostil que llevó a su padre al suicidio, había roto algo dentro de ella. Isa metió la foto en la bolsa. Tenía que irse. Si Víctor era tan inteligente como ella temía, no estaría buscando solo a una camarera llamada Isla. Estaría buscando la anomalía. Se quitó la ropa de trabajo y se puso unos vaqueros oscuros, unas botas pesadas y una sudadera con capucha anodina. Se soltó el pelo, dejándolo caer alrededor de la cara, y se caló una gorra de béisbol sobre los ojos. Cogió la bolsa y se acercó a la ventana, mirando a través de las persianas. La calle parecía tranquila, demasiado tranquila. A 5 kilómetros de distancia, en la oficina del ático de la Torre Callen, el ambiente era sofocante. Víctor estaba de pie junto a la ventana, contemplando la red de calles de la ciudad. El cristal era a prueba de balas, pero se sentía expuesto. Detrás de él, Stefan hablaba por teléfono con voz tensa. Colgó y miró a Víctor de espaldas. «La pista de Rotterdam», dijo Stefan con voz grave. «Era fiable, jefe. Nuestro contacto en el puerto confirmó que la familia Mir trasladó su fuerte presencia al Muelle 4 hace 1 hora. Nos estaban esperando. Si hubiéramos atacado ese contenedor, nos habrían masacrado. El producto real, los prototipos de chips, acaba de pasar la aduana de Rotterdam bajo la etiqueta de una empresa ficticia». Víctor se giró lentamente. La rabia que normalmente le impulsaba había desaparecido, sustituida por una curiosidad fría y aguda. «Ella nos ha salvado», murmuró Víctor. Una camarera del Obsidian Lounge le ahorró a la organización $50 millones y una docena de vidas. «¿Quién es ella?», preguntó Stefan. «¿Una infiltrada? ¿Una espía rival que intenta ganarse nuestra confianza?» No. Víctor se acercó a su escritorio, donde había un expediente abierto. Era delgado, dolorosamente delgado. Hice que el equipo cibernético investigara sus antecedentes. Isla Corwin, número de la Seguridad Social emitido hace 3 años en Ohio. Antes de eso, nada.
sin certificado de nacimiento, sin expedientes escolares, sin impuestos. Isa Corwin no existía antes de 2023. Cogió una foto granulada impresa de las cámaras de seguridad del restaurante. Estaba borrosa, pero su postura era inconfundible. La forma en que mantenía la cabeza no era la postura de una sirvienta. Era la postura de alguien que esperaba que las habitaciones se quedaran en silencio cuando ella entraba en ellas. Habla alemán culto, señaló Víctor, tocando la foto. Conoce la logística interna de las rutas marítimas de Mayer y reconoció el diseño de la terminal de Hamburgo en la pantalla de mi teléfono desde 1 metro de distancia. Boca abajo. Inteligencia X, sugirió Stefan. O ex realeza, replicó Víctor. Cogió un segundo trozo de papel. Hice que el equipo ejecutara el reconocimiento facial en las bases de datos europeas. Tardó un poco porque ahora está más delgada, más dura. Pero mira, dijo, deslizando un recorte de una revista brillante por el escritorio. Es de Forbes Europa, de hace 4 años. El titular decía, la tragedia de la Casa von Habsburg, corrupción, suicidio y la desaparición de los aires. Stefan abrió mucho los ojos al ver la foto de la joven socialité en el artículo y luego volvió a mirar las imágenes de seguridad. Isabella von Habsburg, la Aires naviera. Todo el mundo cree que está muerta. Se rumorea que se ahogó en el lago Le Mans tras el escándalo de su padre. No se ahogó, dijo Víctor, con una sonrisa sombría en los labios. Vino a Nueva York para esconderse a plena vista. ¿Pero por qué advertirnos?, preguntó Stefan. El sindicato Kellen. Nosotros fuimos los contratados para desmantelar los activos de su padre. Sobre el papel, somos sus peores enemigos. Eso, dijo Víctor, cogiendo su abrigo, es exactamente lo que pienso preguntarle. Trae el coche. No quiero al equipo de ataque. Quiero al equipo de extracción. Si los Mayer descubren que está viva, terminarán lo que empezaron hace 4 años. Tenemos que encontrarla antes de que vuelva a desaparecer. Isa recorrió 3 manzanas antes de darse cuenta de que la estaban siguiendo. Había salido de su edificio por el lavadero del sótano y había salido al callejón trasero. Caminó rápidamente hacia la estación de metro, manteniéndose en las sombras, pero el ritmo de la calle no era el adecuado. Un sedán negro giró la esquina demasiado despacio. Un hombre con una gabardina gris se detuvo para atarse el zapato durante demasiado tiempo. La habían descubierto. El pánico, frío y agudo, se apoderó de su pecho. Dio media vuelta y se metió en una bodega abierta las 24 horas. Sonó la campana. Se dirigió hacia la parte de atrás, fingiendo mirar las latas de sopa mientras observaba el reflejo en el espejo de seguridad circular de la esquina. El hombre de la gabardina se quedó fuera de la puerta de cristal. Necesitaba una estrategia de salida. La bodega tenía una puerta trasera de entrega, pero probablemente estuviera cerrada con llave o tuviera alarma. Metió la mano en el bolsillo y agarró un pequeño bote de spray pimienta, un arma patética contra sicarios profesionales. Pero era todo lo que tenía. Se dirigió hacia la trastienda, empujando las solapas de plástico oscilantes. «Oiga, solo para empleados», gritó el dependiente desde detrás del mostrador. «Al baño», le gritó Esser, sin detenerse. Golpeó la puerta metálica trasera, que estaba cerrada con llave. La embistió con el hombro. Nada. La puerta principal volvió a sonar. No esperó. Agarró una caja de botellas de refresco y la estrelló contra el mecanismo de la cerradura. No rompió la puerta, pero activó la alarma. Una sirena ensordecedora comenzó a sonar. Caos. Esa era su amiga. Volvió a dar una patada a la puerta, con la adrenalina dándole una fuerza histérica. El pestillo se dio con un chirrido de metal desgarrado. Salió tambaleando al callejón y se puso en pie a toda prisa. Corrió. Corrió por el callejón, chapoteando en los charcos, con la respiración entrecortada. Tenía que llegar al metro. Si conseguía entrar en los túneles, podría perderlos. Salió a la avenida principal, zigzagueando entre el tráfico nocturno. Las bocinas sonaban. Un taxi se desvió para evitarla. Isabella. Ese nombre le heló la sangre. No era Isla, era su verdadero nombre. Se dio la vuelta. Un todoterreno negro se había detenido en la acera, bloqueándole el paso. La puerta trasera se abrió. Victor Callen estaba sentado dentro, tranquilo, sereno, completamente fuera de lugar en medio de la suciedad de Queens. «Sube», dijo. No era un grito, era una simple instrucción. «Vete al infierno»,
jadeó Isler, retrocediendo. «Puedes irte al infierno o puedes subir al coche», dijo Victor, alzando ligeramente la voz por encima del sonido de la sirena en la distancia. «Mira a tu izquierda». Isla miró. Al final de la manzana, un sedán plateado estaba parado con el motor en marcha. La ventanilla estaba bajada y se veía el cañón de una metralleta con silenciador, brillando bajo la luz de la farola. «Es el equipo de limpieza de Mir», Victor dijo. «Han rastreado el uso de tu tarjeta de crédito desde la bodega. No quieren hablar, Isabela. Quieren borrar un cabo suelto. Yo, por el contrario, solo quiero invitarte a cenar». Isa miró el coche plateado y luego a Victor. La puerta del coche plateado se estaba abriendo. Dos hombres salían de él. No tenía ninguna opción. Isa se metió en la parte trasera del todoterreno de Victor. «¡Arranca!», ordenó Victor. El conductor huyó. Los neumáticos chirriaron, quemando goma, mientras el pesado vehículo se lanzaba hacia adelante, incorporándose agresivamente al tráfico, justo cuando la primera bala rebotaba en el pavimento donde Isa había estado parada. El viaje a Manhattan fue silencioso. Las ventanas del todoterreno estaban tan oscurecidas que la ciudad exterior no era más que un borrón de neón y sombras. Idler se sentó pegada a la puerta delantera, con la mano aún agarrando el spray de pimienta en su bolsillo. Victor se sentó al otro lado del asiento de cuero. Él no la miraba. Estaba escribiendo en una tableta, con el rostro iluminado por el resplandor azul de la pantalla. Parecía irritantemente tranquilo para ser un hombre que acababa de participar en un tiroteo. «Puedes dejar de agarrar ese spray», dijo Victor sin levantar la vista. «Si hubiera querido hacerte daño, habría dejado que los hermanos Mir te convirtieran en queso suizo en Queens». «¿Por qué me salvaste?», preguntó Elila, con voz firme, a pesar del temblor de sus manos. «Tú formas parte del cártel que destruyó a mi familia. Trabajaste con los Mayer». Victor finalmente bloqueó la tableta y la colocó en el asiento entre ellos. Se volvió para mirarla. En el estrecho espacio del coche, su presencia era abrumadora. Olía a whisky caro y aceite de armas. «Corrección», dijo Victor. «Me contrataron para facilitar la logística de la liquidación de los activos de tu padre. Yo muevo cosas. No juego a la política. Pero cuando los Mayer decidieron inculpar a mi organización por el incendio que quemó los almacenes de tu familia en Hamburgo, bueno, la asociación se disolvió». Ella entrecerró los ojos. «¿Esperas que crea que eres una víctima?» «Espero que creas que soy un hombre de negocios», respondió Victor. «Y los malos negocios requieren corrección. Los Mayer me deben dinero, y tú pareces saber más sobre sus operaciones que mis mejores espías». El coche redujo la velocidad y entró en el garaje subterráneo de una enorme torre de cristal. La Torre Kalin. «¿A dónde vamos?» «Es LA», exigió. «A mi casa», dijo Victor, «porque tu apartamento está siendo registrado por el escuadrón de los Mir, y vayas donde vayas, estarás muerta por la mañana. Ahora estás en el ojo del huracán, Liebling». El apodo cariñoso, «cariño», sonó como una burla. Tomaron un ascensor privado hasta la última planta. Las puertas se abrieron directamente a un ático más grande que todo el edificio en el que Isa había vivido durante los últimos 3 años. Era una obra maestra de la arquitectura moderna: piedra fría, madera oscura y paredes de cristal con vistas al Empire State Building de Nueva York. Victor se dirigió a un mueble bar y sirvió 2 copas. Le ofreció una a ella. «Coñac añejo. Mejor que el brebaje que servías en el Obsidian». Isa ignoró la copa. Se quedó en el centro de la habitación, con los brazos cruzados. «Deja la hospitalidad, Victor. ¿Qué quieres?» Victor dio un sorbo, mirándola por encima del borde de la copa. Admiraba su temple. La mayoría de la gente en su situación estaría suplicando o llorando. Ella estaba negociando. «Quiero los códigos», dijo Victor en voz baja. Isa se tensó. «No sé de qué estás hablando. No me mientas. Es un insulto para ambos». Victor se acercó, invadiendo su espacio de nuevo, como en el restaurante. Pero esta vez no había público que la salvara. «Tu padre, Heinrich, no solo transportaba bienes de consumo, transportaba servidores encriptados para el sector bancario suizo. Cuando los Mears tomaron el control, encontraron el hardware, pero no pudieron acceder a los datos. Faltaban las claves de cifrado. Se detuvo a pocos centímetros de ella. Heinrich no confiaba en el almacenamiento digital. Era de la vieja escuela. Le dio las claves a alguien en quien confiaba, alguien que sabía que nunca lo traicionaría.
El corazón de Isla latía con fuerza contra sus costillas. Mantuvo el rostro impasible. «Solo soy una camarera», susurró. «Eres Isabella von Amsberg», corrigió Víctor con voz grave. «Y tienes la ubicación del libro mayor. Los Mayer mataron a tu padre tratando de encontrarlo. Destruyeron tu vida buscándolo. Y esta noche has demostrado que sigues teniendo acceso a sus calendarios internos, lo que significa que tienes acceso a su red». Extendió la mano y la acercó a su rostro. Ella se estremeció, pero él no la golpeó. Le apartó un mechón de pelo detrás de la oreja. Sus dedos eran cálidos, ásperos y suaves a la vez. El contacto le provocó un escalofrío de confusión que le recorrió la espalda. «Los Mayer creen que tú tienes el libro mayor», dijo Víctor. «Eso te convierte en un objetivo. Pero si me lo das, puedo utilizarlo para acabar con ellos. Puedo arruinarlos antes del amanecer. Puedo darte lo único que has deseado durante 4 años». «¿Y qué es eso?». Isa respiró. «Venganza». Isa lo miró a los ojos. Eran de un azul gélido, fríos y duros. Pero en lo más profundo de ellos, vio reflejado su propio odio hacia las personas que le habían arrebatado todo. «¿Por qué debería confiar en ti?», preguntó ella. «Eres un monstruo, Víctor, solo que de otra clase que ellos». Víctor dio un paso atrás y dejó la copa sobre la mesa. «Soy un monstruo», admitió sin dudar, «pero soy un monstruo que cumple su palabra. Los Mayer te quieren muerta. Yo quiero destruirlos. Somos aliados naturales». Se acercó a la ventana y contempló las luces de la ciudad. «Este es el trato. Te quedas aquí bajo mi protección. Me ayudas a descifrar la logística maya utilizando tus conocimientos sobre los antiguos sistemas de tu padre. Desmantelamos su imperio pieza a pieza. Una vez que hayan desaparecido, te daré $5 millones y una nueva identidad. Esta vez podrás desaparecer de verdad». Isa miró su ancha espalda. Era un pacto con el diablo. Lo sabía. Víctor Kalin era peligroso. Era un depredador. Pero tenía razón. Ella estaba cansada de huir. Estaba harta de servir agua a hombres arrogantes mientras los asesinos de su padre vivían rodeados de lujos. Se acercó a la barra y cogió la copa de coñac que él le había servido. Dio un largo trago y el licor le quemó la garganta como fuego líquido. «10 millones», dijo. Víctor se dio la vuelta y una sonrisa lenta y sincera se extendió por su rostro. Le hacía parecer increíblemente guapo, transformando sus rasgos duros en algo casi humano. «Disculpa». $10 millones, repitió Isa con voz firme. «Y no solo quiero que quiebren, quiero que destruyan su reputación. Quiero que el mundo sepa lo que le hicieron a mi padre». Víctor se rió. Era un sonido oscuro y profundo. «Eres dura negociando, princesa. ¿Lo tomas o lo dejas?», le desafió ella. Víctor volvió hacia ella y le tendió la mano. «Trato hecho. 10 millones y la cabeza de Conrad Meyer en bandeja». Isla dudó, pero luego le dio la mano. Su apretón fue firme, envolviéndola de ella. Fue como sellar un pacto con sangre. «Pero te lo advierto», añadió Víctor, sin soltar su mano y acercándola ligeramente hasta que sus cuerpos casi se tocaron. «Esto ya no es un juego. Ahora estás en mi mundo. Y en mi mundo, una vez que estás dentro, me perteneces hasta que pagues la deuda». El aire entre ellos crepitaba con un calor intenso y repentino. Ya no era solo miedo, era una atracción magnética innegable. «No le pertenezco a nadie», dijo Isla, retirando la mano aunque se le cortó la respiración. «Ya lo veremos», murmuró Víctor. De repente las puertas del ascensor sonaron. Stefan entró corriendo, pálido. «Jefe», dijo Stefan, sin aliento, «tenemos un problema. La policía acaba de emitir una orden de búsqueda y captura». «¿De quién?», preguntó Víctor, molesto por la interrupción. «¿De ella?», Stefan señaló a Isla. «Los Mayer no solo intentaron matarla, la incriminaron. Pusieron en su apartamento la pistola que mató al policía en Queens hace 3 semanas. Están manipulando la historia. Isla Corwin ya no es solo una camarera. Según la policía de Nueva York, es una asesina de policías». Isa se quedó sin aliento. El vaso se le resbaló de los dedos y se rompió en el suelo. El rostro de Víctor se endureció como una piedra. «Están intentando sacarla de su escondite. Si la policía la detiene, morirá bajo custodia en menos de 1 hora». Miró a ella con los ojos encendidos. «Bienvenida a la guerra, Isabella. Ya no hay vuelta atrás». Durante 3 semanas, el mundo fuera de la Torre Kalin buscó a Isa Corwin, la asesina de policías.
Su rostro aparecía en todas las cadenas de noticias. Su nombre se desplazaba por la parte inferior de todas las pantallas de Times Square. Pero dentro del ático de la planta 45, el tiempo parecía haberse detenido. El apartamento se convirtió en una sala de guerra. La mesa del comedor, una losa de mármol italiano poco común, estaba cubierta de registros esquemáticos de servidores y viejos manifiestos de embarque que se habían reconstruido de memoria. Eisler apenas había dormido. Tenía los ojos enrojecidos y la piel pálida por la falta de luz solar. Estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo, rodeada de papeles, con una de las camisas de Victor, demasiado grande para ella, que le llegaba hasta las rodillas. Victor estaba de pie junto a la ventana, observando cómo la lluvia azotaba el cristal. La ciudad parecía una acuarela que se disolvía en la tormenta. Se volvió para mirarla. Verla con su ropa le provocó una sensación en el pecho, una opresión que no había sentido en años. Ya no solo estaba protegiendo un activo, lo sabía, y eso le aterrorizaba más que cualquier bala. «Tienes que comer», dijo Víctor con voz ronca. Se acercó y dejó un plato con fruta y queso en el suelo, junto a ella. Eisler no levantó la vista. «Estoy cerca, Víctor. El cifrado de los servidores de Mayer no es solo un código aleatorio. Es un cuadrado de Palivia, pero modificado. Mi padre solía enseñarme códigos cuando era niña. Lo trataba como un juego. Se golpeó el labio con un lápiz, un hábito nervioso que él había memorizado. La clave tiene que ser algo emocional. Heinrich no confiaba en las máquinas, confiaba en la memoria. Víctor se sentó en el suelo frente a ella, el gran mafioso sentado en la alfombra como un niño de colegio. «¿Qué recuerdas del día en que te dio el acceso?» Cerró los ojos. Era mi 18º cumpleaños. Estábamos en la biblioteca de Zurich. Puso un disco Wagner. Dijo, «Isabella Caos es la música del mundo, pero la lógica es el ritmo». Abrió los ojos de golpe. «El ritmo es el compás». Cogió un portátil y sus dedos volaron sobre las teclas. Víctor la observaba hipnotizado. No solo era hermosa, era letal. Su mente era un arma que había permanecido oculta bajo el delantal de camarera durante demasiado tiempo. Una barra de progreso verde parpadeó en la pantalla. «Acceso concedido». Eisler jadeó. El sonido resonó en la silenciosa habitación. «Estoy dentro. Tengo las cuentas ocultas de Mayer, los tratos ilegales de armas, las rutas de tráfico de personas, los sobornos a jueces federales. Todo está aquí». Levantó la vista hacia Víctor, con los ojos brillantes de triunfo y lágrimas. «Los tenemos». Víctor no miró la pantalla. La miró a ella. La adrenalina del momento acortó la distancia entre ellos. Extendió la mano y le acarició la cara con las manos. Sus pulgares le borraron las ojeras. «Lo has conseguido», susurró. «Lo hemos conseguido», corrigió ella, con la respiración entrecortada mientras él se inclinaba hacia ella. El aire de la habitación se volvió denso, cargado con la electricidad de una tormenta a punto de estallar. La mirada de Víctor se posó en sus labios. Quería besarla, quería consumirla, pero se detuvo a pocos centímetros. «Si te beso», murmuró Víctor, con voz baja y peligrosa, «no podré parar. Y si lo hacemos, no habrá vuelta atrás, solo seremos compañeros. No podré parar. Y si lo hacemos, no habrá vuelta atrás, no volveremos a ser solo compañeros». Eisler no se apartó. Se inclinó hacia él, y su mano se posó sobre su pecho, justo sobre su corazón. Podía sentirlo latir con fuerza, constante, con un ritmo propio. «No quiero volver atrás», susurró. Víctor acortó la distancia. El beso no fue suave. Fue una colisión de dos almas que habían estado hambrientas de algo real en un mundo de mentiras. Fue posesivo, desesperado y ardiente. Isa enredó sus dedos en su cabello, acercándolo más a ella, anclándose a él mientras el mundo daba vueltas a su alrededor. Por un momento, no eran un jefe de la mafia y una fugitiva. Eran solo Víctor e Isabella. Pero el momento se rompió con el zumbido del teléfono seguro de Víctor sobre la mesa. Víctor se apartó, apoyando la frente contra la de ella por un segundo, respirando con dificultad. Maldijo en voz baja en alemán y alcanzó el teléfono. «Informe», ladró al auricular. La voz de Stefan crepitó en la línea. «Jefe, tenemos un problema. Los datos a los que acaba de acceder han activado una alarma silenciosa. Los Myers saben que hay alguien en el sistema. Están rastreando la IP. Desconecta el proxy», ordenó Víctor, levantándose
y tirando de Eisler con él. ¿Cuánto tiempo tenemos? Ninguno, dijo Stefan. Pero eso no es lo peor. Conrad Mayer acaba de iniciar el protocolo 0. Está limpiando los servidores. Va a borrar todo de forma remota en 2 horas. Si esos datos desaparecen, nuestras pruebas se esfuman. No podemos filtrarlo si no existe. Isa palideció. Está borrando las copias de seguridad en la nube. ¿Podemos detenerlo?, le preguntó Víctor. Isa negó con la cabeza frenéticamente. Desde aquí no, solo tengo acceso de lectura para detener un borrado del protocolo 0. Necesito autorización biométrica. Necesito un escáner de retina y una huella vocal. ¿De quién?, preguntó Víctor. ¿De mi padre o de su linaje? Ella miró a Víctor y se dio cuenta de algo. ¿Yo? Tengo que autorizar físicamente el comando de detención, pero el único terminal capaz de anular el borrado está en la sala de servidores privados de Mir. ¿Dónde está?, preguntó Eisler. En la cámara acorazada, debajo del edificio de la Bolsa Marítima. Víctor miró su reloj. Esta noche es el baile benéfico marítimo. La bolsa está llena de políticos de seguridad y la mitad de la familia Mir. Entonces tenemos que ir al baile, dijo Eisler, endureciendo la voz. Tengo que llegar a esa sala de servidores en 2 horas. Víctor la miró desaliñada, con su camisa de «Se busca por asesinato». Luego miró el fuego en sus ojos. «Stefane», dijo Víctor al teléfono, «coge el coche y trae el paquete que pedí en Milán. Nos vamos». El edificio de la Bolsa Marítima era una fortaleza disfrazada de palacio. Las columnas estaban adornadas con pan de oro y del techo colgaban lámparas de cristal del tamaño de coches pequeños. El salón de baile era un mar de esmóquines y vestidos de diseño, una masa arremolinada de la élite de Nueva York, todos bebiendo champán pagado con dinero manchado de sangre. En la entrada, la seguridad era estricta. Detectores de metales, controles de identidad y un sistema de reconocimiento facial conectado a la base de datos de la policía. Una limusina negra se detuvo junto a la acera. El aparcacoches se apresuró a abrir la puerta. Victor Callen salió. Tenía todo el aspecto del rey del inframundo, con un esmoquín a medida que se ajustaba a sus anchos hombros como una armadura. Se abrochó la chaqueta, con expresión aburrida y arrogante. Se volvió y le tendió la mano a la mujer que iba dentro. Isa salió. El silencio que se extendió entre la multitud cercana era audible. Era impresionante. Llevaba un vestido de seda azul medianoche que se ceñía a cada curva, con una abertura que le llegaba al muslo y una espalda peligrosamente escotada. Diamantes. Los diamantes de la madre de Víctor brillaban en su cuello y sus orejas, pero era su rostro lo que lo cambiaba todo. Tenía el pelo teñido de rubio platino, peinado con ondas al estilo del viejo Hollywood. Su maquillaje era marcado, alterando los contornos de su rostro lo suficiente como para confundir a una cámara, pero no al ojo humano. Llevaba una máscara veneciana en una mano, acorde con el tema de la noche. «Mascarada del mar. Lista», murmuró Víctor, colocando una mano en la parte baja de su espalda. «Nací para esto», respondió Air, aunque su corazón latía con fuerza contra sus costillas como un pájaro atrapado. Caminaron por la alfombra roja. El guardia de seguridad levantó un escáner. «¿Nombre?», preguntó el guardia. «Víctor Callen», dijo Víctor con suavidad. «Y mi invitada, la condesa von Habsburg». El guardia dudó. Víctor deslizó una pesada moneda chapada en oro en la mano del guardia, una ficha del sindicato. El guardia miró la moneda y luego los fríos ojos de Víctor. Bajó el escáner sin comprobar la identificación de Isla. «Disfrute de la velada, señor». Entraron. El salón de baile era sofocante. Isla escaneó la sala, manteniendo la máscara levantada. Divisó a Conrad Mayer al instante. Estaba rodeado de gente cerca de la orquesta, con una copa de whisky en la mano, riendo como si no hubiera ordenado su asesinato 3 semanas antes. «La sala de servidores está en el sótano», le susurró Isla a Víctor mientras fingían bailar. «Se accede a través del ascensor de servicio de la cocina. Yo crearé una distracción», dijo Víctor, acercándola más a él. «Tienes 10 minutos antes de que se complete el borrado. Stefan ha desactivado las cámaras del pasillo, pero la sala de servidores está desconectada. Allí estarás sola». «Puedo hacerlo», dijo Isa. Víctor la hizo girar y la inclinó hacia abajo. En medio de la abarrotada pista de baile, la miró. «Sé que puedes, pero si te pillan, no me esperes. ¡Corre!». Le besó la mano y la soltó. Isa se mezcló entre la multitud y se dirigió hacia las puertas de la cocina.
Victor se ajustó los gemelos y se dirigió directamente hacia Conrad Meir. Isa se movió por la cocina como una sombra. El personal estaba demasiado ocupado sirviendo langosta Thermidor como para darse cuenta de que una mujer con un vestido de gala se colaba en el montacargas. Pasó una tarjeta magnética robada que Victor le había conseguido. Las puertas se cerraron. Pulsó el botón del subsuelo. El ascensor descendió con un chirrido. Isa miró su reloj. Quedaban 6 minutos. Las puertas se abrieron a un pasillo blanco y estéril. Al final había una enorme puerta de acero. La cámara acorazada. Eisler corrió hacia ella. Había un escáner biométrico junto al picaporte. Se quitó el guante y presionó la palma de la mano contra el cristal. Escaneando. Autorización confirmada. Bienvenida, Isabella von Amsberg. Los pesados cerrojos se retiraron con un ruido metálico. Isla empujó la puerta y corrió hacia la consola principal. La pantalla parpadeaba en rojo. Eliminación en curso. 85% completado. Se sentó en la silla y sus dedos volaron sobre el teclado. Vamos, vamos, inició la anulación. Se requiere autorización por voz. Isabella von Amsberg, dijo claramente. Código de autorización Alfa Omega Zurich. Voz confirmada. Eliminación en pausa, recuperando datos. Se desplomó en la silla, dejando escapar un suspiro que sentía que había estado conteniendo durante 4 años. La pantalla se volvió verde. Los archivos se estaban restaurando. Conectó la unidad encriptada que Victor le había dado. La descarga comenzó. Chica lista, dijo una voz desde la puerta. Messler se dio la vuelta y se le heló la sangre. Allí estaba Conrad Meir, con una pistola con silenciador en la mano. No estaba arriba. El hombre del salón de baile había sido un señuelo o se había escabullido en cuanto Victor se acercó. ¿De verdad creías que podías entrar en mi casa y robar mis secretos? Se burló Conrad, entrando en la habitación. Eres igual que tu padre, igual de arrogante e igual de muerta. Isla retrocedió hasta chocar contra los racks de servidores. La descarga estaba al 60%. Necesitaba tiempo. Tú lo mataste, dijo, con la voz temblorosa de rabia. No solo te quedaste con su empresa, lo asesinaste. Era débil. Conrad se encogió de hombros y levantó la pistola. Los negocios son para los fuertes, Isabella. Y tú solo eres un cabo suelto. Apuntó a su pecho. ¡Bang! El disparo fue ensordecedor en la pequeña habitación. Isa se estremeció, apretando los ojos con fuerza, esperando el dolor, pero este nunca llegó. Abrió los ojos. Conrad Meir estaba allí de pie, con una mirada de sorpresa en el rostro. Una pequeña mancha roja se extendía por su hombro. Dejó caer el arma y retrocedió tambaleándose. Detrás de él, de pie en la puerta con una pistola humeante, estaba Victor. Tenía el esmoquín rasgado y el labio sangrando. Había luchado para bajar. Te lo dije, gruñó Victor, pasando por encima del cuerpo retorcido de Conrad. Ella me pertenece. Victor no miró a Conrad. Miró a ¿ya está? Casi, dijo ella, con las manos temblorosas mientras señalaba la pantalla. Al 90%. Conrad gimió en el suelo, agarrándose el hombro. Sois unos idiotas, jadeó. ¿Creéis que podéis iros? Activé la alarma silenciosa en cuanto se abrió la cámara acorazada. La policía ya está acordonando el edificio. Estáis atrapados. Victor se acercó a la consola y sacó la unidad justo cuando llegaba al 100%. Se la guardó en el bolsillo. No estamos atrapados, dijo Victor, agarrando la mano de Isla. Nos vamos. ¿Cómo?, preguntó Isla, al oír el sonido lejano de las sirenas que resonaban desde la calle. Los ascensores están bloqueados. Victor abrió una gran puerta en el suelo de una patada. Al hacerlo, quedó al descubierto un túnel oscuro y húmedo. Un antiguo túnel de contrabandistas de la época de la ley seca que conectaba con el metro. Bajamos, dijo Victor, adentrándose en la oscuridad. La miró con sus intensos ojos azules. ¿Confías en mí? Isla miró al hombre que se había burlado de ella, la había salvado y ahora había matado por ella. Miró la sangre en sus nudillos y la devoción en sus ojos. Con mi vida, dijo. Saltaron juntos a la oscuridad, dejando atrás el imperio en ruinas de los Meir, justo cuando el equipo táctico de la policía irrumpía en la sala de servidores. El túnel olía a agua estancada y óxido viejo. Durante lo que parecieron horas, Victor e Isla avanzaron a trompicones en la oscuridad, mientras los sonidos del caos en la bolsa marítima se desvanecían en un sordo zumbido sobre ellos. Victor mantenía una mano en el brazo de Isla, guiándola, y con la otra se agarraba el costado,
donde una rosadura de una bala rebotada, que ella no había notado en la adrenalina de la sala de servidores, sangraba lentamente. Salieron al aire fresco de la noche bajo los pilares de soporte del puente de Brooklyn. El río lamía el hormigón, negro y aceitoso. Stefan está a 5 minutos. Víctor dijo con voz ronca mirando su reloj. Se apoyó contra un pilar, con el rostro pálido a la luz de la luna. Lo conseguimos. Eisler apretó la unidad en su bolsillo. Todavía no. Tener la información es una cosa. Usarla sin que te maten es otra. Una lancha rápida negra surcaba el agua, con el motor ronroneando en silencio. Stefan estaba al timón. Se acercó a la escalera de servicio y subieron a bordo. Mientras la lancha se alejaba hacia el mar abierto, dejando atrás las sirenas de Manhattan, Eisler miró hacia el horizonte. Esta vez no estaba huyendo. Se estaba reagrupando. 3 días después, el mundo despertó a un apocalipsis digital. A las 8:00 de la mañana, todos los principales medios de comunicación de Nueva York, Londres y Zúrich recibieron un volcado de datos anónimo. No era solo una filtración, era una avalancha. Los archivos Amsberg contenían terabytes de video de alta definición, grabaciones de audio y libros de contabilidad bancaria. Mostraban a Conrad Mir ordenando el incendio de los almacenes von Amsberg. Mostraban el soborno al corrupto capitán de policía que había colocado el arma en el apartamento de Eisler. Mostraban las imágenes de la cámara del salpicadero del convoy de Mir, que había matado al policía en Queens, el crimen por el que Isa había sido incriminada. East LA estaba sentada en el refugio, una moderna villa en una isla privada frente a la costa de Maine, viendo la televisión. Noticias de última hora, anunció el presentador, visiblemente conmocionado. Agentes federales acaban de registrar la finca de Mir en los Hamptons. Conrad Meyer, actualmente hospitalizado bajo custodia policial, ha sido acusado de asesinato por extorsión y alta traición por la venta de claves de encriptación de grado militar a entidades extranjeras hostiles. Se han retirado todos los cargos contra Isla Corwin, ahora identificada como Isabella von Amsberg. Isla apagó la televisión. El silencio en la habitación era ensordecedor. Se había acabado. El monstruo que se escondía bajo su cama estaba encadenado. Oyó pasos detrás de ella. Víctor estaba de pie en la puerta. Se había aseado, aunque se movía con rigidez debido a su lesión. Llevaba un traje oscuro y sostenía un grueso sobre. «El helicóptero está esperando», dijo Víctor. Su voz carecía de emoción. «Te llevará a Boston. Desde allí, un jet privado te llevará a Zúrich». Se acercó y dejó el sobre la mesa de centro. «Tu pasaporte, la escritura de la antigua finca de tu padre. La he comprado al banco esta mañana. Y un cheque por valor de $10 millones. Tal y como acordamos». Isa miró el sobre y luego a él. «Eso es todo. Transacción completada». Víctor apretó la mandíbula. «Querías recuperar tu vida, Isabella. Ya la tienes. Los Mears han desaparecido. Tu nombre está limpio. Vuelves a ser una mujer rica. No perteneces a mi mundo. ¿Viste lo que pasó en el baile? Sangre, balas, túneles. Eso no es una vida, es una condena». Se dio la vuelta para marcharse, incapaz de mirarla a los ojos. «Vuelve con la princesa de la luz y olvida que me conociste». Isa se levantó. Cogió el sobre. «Víctor». Se detuvo, pero no se volvió. «Hablas muy bien alemán», dijo ella, cambiando a su lengua materna, «pero sigues sin entender nada de las mujeres». Víctor se giró lentamente. Isla se acercó a la chimenea. Sostuvo el sobre las llamas. «¿Qué estás haciendo?» Víctor abrió mucho los ojos. Ella dejó caer el sobre. El fuego lamió el papel, consumiendo el pasaporte, la escritura y el cheque de $10 millones. En cuestión de segundos, todo quedó reducido a cenizas. «No quiero el dinero», dijo Eisler, pasando por encima de las cenizas para situarse frente a él. «Y no quiero volver a Zúrich. Allí no hay nada para mí, solo fantasmas». «Entonces, ¿qué quieres?», exigió Víctor, perdiendo el control. «¿Quieres volver a ser camarera? ¿Quieres rellenar vasos de agua por el salario mínimo?» «No», dijo ella. Extendió la mano y le ajustó la corbata, dejando que sus dedos se demoraran en la seda. «Me di cuenta de algo en esa sala de servidores. Mi padre era un buen hombre, pero era débil porque luchaba solo. Tú eres un hombre fuerte, Víctor, pero estás vacío porque luchas solo». Ella lo miró a los ojos, de un azul gélido. «No quiero ser camarera, y no quiero ser una víctima.
Quiero ser tu compañera. Víctor la miró fijamente y el silencio se hizo denso y eléctrico. ¿Sabes lo que estás pidiendo? En esta vida no hay jubilación, no hay finales felices. No quiero un final feliz, susurró Eisler. Quiero uno real. Se inclinó y lo besó. No fue un beso desesperado como el primero. Fue una promesa, el sello de un contrato que valía más que el dinero. Víctor se derrumbó. La rodeó con sus brazos y la atrajo hacia él como si quisiera fusionar sus almas. Stefan se va a enfadar mucho, murmuró contra su cabello. Piensa que eres una mala influencia. Isa se rió con un sonido alegre y libre. Stefan puede servirse su propio café a partir de ahora. Un mes después, el Obsidian Lounge estaba a rebosar. Era viernes por la noche y las mesas estaban completas. La puerta principal se abrió y un silencio se apoderó de la sala. Victor Callen entró con su aspecto peligroso y majestuoso de siempre. Pero esa noche no estaba solo. Del brazo llevaba a una mujer con un impresionante vestido carmesí, con el pelo oscuro cayéndole sobre los hombros y la cabeza bien alta. Los clientes susurraban. Reconocían su rostro por las noticias. La Ice que derrocó el Imperio Maya. Los llevaron a la mesa 4, la misma mesa en la que Victor se había burlado de una camarera semanas atrás. Arthur, el nervioso gerente, se apresuró a acercarse, sudando profusamente. Sostenía la carta de vinos con manos temblorosas. Señor Callen, señorita von Amsberg, bienvenidos de nuevo. Es un honor para nosotros. Miró a Arthur. Miró a la aterrorizada camarera que estaba detrás de él, una joven que parecía agotada. Su delantal le manchaba los pies, que probablemente le dolían por llevar tacones baratos. Isa cogió la carta de vinos de Arthur y se la entregó a la joven camarera. «Tómate la noche libre», le dijo Isa con amabilidad. «De hecho, tómate la semana libre. Pagada», balbuceó Arthur. «Pero ahora soy la propietaria del edificio, Arthur», dijo Isa con voz fría y autoritaria. «Y las cosas van a cambiar por aquí, empezando por cómo tratas a tu personal». Se volvió hacia Víctor, que la observaba con una mirada de puro orgullo. Le preguntó con una sonrisa burlona. «¿Qué dices? No está mal para alguien que está vacío». «Cierto». Víctor le tomó la mano y le besó los nudillos. «Nia Minernigan», respondió él en voz baja. «Nunca estuviste vacía, mi reina, solo estaba ciego». Sonrió levantando su copa. Habían quemado el viejo mundo para construir uno nuevo, y esta vez ella no servía el vino, sino que tomaba las decisiones. Y esa es la increíble historia de Ella y Víctor, que comenzó con un cruel insulto en un idioma que él pensaba que ella no entendía, y terminó con ella reescribiendo las reglas de todo el juego. Esto demuestra que nunca se debe juzgar a alguien por su uniforme o su posición social. Víctor pensaba que estaba viendo a una sirvienta, pero estaba viendo a una superviviente, una mujer que convirtió su trauma en un arma y su silencio en un rugido que derribó un imperio. ¿Qué opinas de la decisión de Ala al final? ¿Debería haber cogido los $10 millones y haberse marchado? ¿O tomó la decisión correcta al quedarse para construir un imperio con Víctor? Cuéntame tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado esta historia de venganza, romance y justicia, dale al botón de me gusta. Comparte este video con tus amigos y no olvides suscribirte y activar la campana para no perderte ninguna historia nueva.